El Señor les bendiga, amados hermanos. Una vez más estamos aquí con ustedes para llevar siempre el mensaje de la palabra del Señor. Y en esta oportunidad pues queremos agradecerle a todos los amigos y hermanos que están viendo estos videos y saber que Dios tiene un propósito para cada uno de ustedes que lo están oyendo, ¿verdad? No sé en qué momento ustedes pueden estar pasando, no sé qué momento pueden estar pasando, pero por eso el Señor siempre está hablando, aconsejándonos para que nosotros podamos estar en su voluntad, ¿verdad? Y saber que las cosas que están aconteciendo son parte de un proceso en la vida nuestra de parte de nuestro Señor Jesucristo. Vamos ahora a pasar a lo que es la palabra de Dios y en esta oportunidad lo vamos a hacer en el libro de Santiago, el apóstol Santiago. Vamos a buscar el capítulo número 1 y el verso 12 en adelante. Vamos a leerlo y nos dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Versículo 13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Amén. Gloria a Dios. El pasaje que hemos leído en esta oportunidad nos habla de una verdad que todos los cristianos en más de alguna ocasión la hemos vivido, y es con respecto a la tentación. Cuando nosotros andábamos en el mundo, cuando nos movíamos sin ningún conocimiento del Señor, sin saber nada de lo que Él quiere de nosotros, porque andábamos en todos nuestros vicios, delitos, pecados, practicando una serie de hábitos pecaminosos que no eran agradables a los ojos de Dios, lógicamente. Y en ese mundo, hermano, no tiene nadie en restricciones. Allí cualquiera podía hacer lo que se le antojara. Podía tener las mujeres que quisiera, practicando el adulterio. Podía ser una persona tal vez que le gustaba beber o tomar vino, guaro, licor, lo que sea. Podía ser una persona que tal vez era odiosa. También alguno que practicaba la avaricia. O alguien que también podía ser un orgulloso. Entonces todas esas situaciones, hermano, estaban anidadas en nuestras vidas. Pero cuando nosotros venimos ya a la revelación de nuestro Señor Jesucristo, al encuentro que tenemos con Él, entonces la vida cambia. La palabra de Dios nos dice que antes estábamos, como le digo, señalando de ese tipo de vida que teníamos. Dice que estábamos muertos en delitos y pecados. O sea que éramos muertos en ese tipo de vida. No había esperanza. Sin embargo, cuando ya venimos al conocimiento de la verdad de nuestro Señor, y Él en su misericordia nos regala la bendición de ser salvos, las cosas entonces cambian. Y ya el cristiano, la persona que no es cristiana, ahora viene a ser un cristiano, cuando recibe al Señor Jesucristo por la fe. Entonces, hermano, es cuando comienza la lucha entre la carne y el espíritu. Por esa razón es que muchas veces la gente dice, bueno, yo no sé por qué hoy que soy cristiano, las cosas se me ven peor. Lo que sucede es que ahora usted ha pasado a ser parte de un reino
el cual no le permite hacer lo que usted practicaba en el mundo. Entonces, cuando usted ya viene a ser parte de este reino, empiezan las pruebas, empiezan las tentaciones en su vida. Y son las que usted tiene que comenzar a batallar con ellas. Las tentaciones, hermano, se dan de una manera sutil, de una manera que a veces son impersistibles, o sea, no se notan, pero que poco a poco lo van arrastrando a usted, lo van arrastrando de nuevo hacia esa vida que usted vivía antes, que es la que le señalaba al principio. Ahora, ¿qué es lo que hace que usted vuelva a veces a caer en ese tipo de cosas? Es porque muchas veces, hermano, cuando nos convertimos al Señor, nos descuidamos de la vida y de la relación con nuestro Dios. No tenemos esa vida de comunión con el Señor. Dejamos de orar, dejamos de asistir a la iglesia, dejamos de la lectura de la palabra. Cuando todas esas cosas comienzan a pasar, usted, hermano, poco a poco empieza a perder esa fuerza que da el Señor cuando nosotros tenemos ese tipo de comunión con Él. Satanás, hermano, esta herramienta de la tentación es una de las que Él ha usado. Él siempre ha querido que el cristiano nacido de nuevo venga a esas luchas, tenga esas tentaciones. Aquí el apóstol nos dice al principio, pero es bienaventurado el que soporta la tentación. Es dichoso, dice, porque cuando la soporta y pasa esa prueba, dice que una corona de vida le espera. Y le digo que el enemigo es el que ha venido siempre poniéndoselas. Y muchos caen cuando dejan de hacer la comunión que Dios nos pide en su palabra que tengamos. Es ahí donde Él aprovecha. En la palabra de Dios nos señala algunas de ellas. Y por ejemplo, en el libro de Mateo, por ejemplo, el capítulo 4. Fíjese que ahí se ve la tentación que hizo Satanás a nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra que Él se lo llevó cuando el Señor fue bautizado. Dice que el Espíritu Santo se lo llevó al desierto a ayunar. Y allí llegó el tentador. Por eso le digo que esto de la tentación viene de Él. Allí le dice la palabra, el tentador. Y Él viene y le dice al Señor Jesucristo, si eres hijo de Dios. Lo que Él quería era tocarle. En el Señor, hermano, no había ningún pecado. Él no tenía esa naturaleza pecaminosa que nosotros tenemos. Pero como era humano, Satanás pensó que Él también era como nosotros, ¿verdad? Por esa razón Él le dice, si eres hijo de Dios, quería ver si el Señor tenía ese orgullo, esa vanagloria, ¿verdad? De que pues, soy un hijo de Dios, como cualquier persona, que si es un hijo de una persona pudiente, pues se siente poderosa y puede hacer lo que Él quiere. Entonces Satanás quería tocarle ese punto al Señor, cuando le presenta esa tentación, si eres hijo de Dios. Porque en las 3 ocasiones que lo tienta, la misma expresión le dice. Dile estas piedras, en la primera le dice, dile estas piedras que se conviertan en pan. Esa era una tentación para el Señor, porque Él estaba en ayuno, en 40 días de ayuno. ¿Quién no va a tener hambre? Cualquierita de nosotros, no sé, quizás lo hubiéramos hecho, hubiéramos pecado, hubiéramos caído. Sin embargo, el Señor se mantuvo firme. Y Él le decía, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esa fue la respuesta del Señor. Pero lo que le quiero señalar es cómo Él lo iba probando. Después le lleva al pináculo y le dice, tírate, porque escrito está, que a sus ángeles mandará a que te guarden, y para que tu pie no tropiece en piedra. O sea, Él siempre quería ver de qué manera el Señor caía en ese tipo de tentaciones. Pero jamás el Señor cedió a las tentaciones que Satanás le proponía, porque Él le ofreció hasta los reinos de este mundo. Si postrado me adorares, le decía. Ahora nosotros, fíjese que a Jesucristo lo probó, ahora a nosotros,
¿cómo no nos va a probar? ¿Cómo no nos va a tentar? Y cuando nosotros dejamos este descuido espiritual, es cuando esas tentaciones, hermanos, llegan. Y son las que muchas veces nos apartan de las bendiciones que Dios nos tiene preparados. Porque Dios nos ha preparado bendiciones, hermano. Él, así como mire, conocí a una persona hace muchos años. Este hombre, Dios le había hablado que lo iba a usar, que Él le iba a dar una posición alta, grande. Y esa era una palabra que el Señor le estaba dando a este varón. Pero sucedió que se le presentó la tentación. Y él estaba así como le acabo de señalar. No oraba, no buscaba a Dios, no leía la palabra, no tenía esa relación con el Señor. Era poca la relación que él tenía. Lógicamente, cuando la tentación se presentó, este hombre cedió. Y allí, hermano, se perdió mucho de la bendición que Dios ya había preparado para él. Así mismo puede pasar con muchos de nosotros. Muchos de nosotros a veces por caer en esas tentaciones que Satanás nos pone, dejamos de recibir las bendiciones que Dios tiene para cada uno de nosotros. Tal vez Dios lo ha llamado a usted para que sea un siervo de Dios, un predicador de su palabra. Que sea un hombre de los que salen así como los misioneros. Dios lo quiere usar de una manera especial, pero por ser que nosotros no lo buscamos, y a veces caemos en esas tentaciones, es que nosotros perdemos esas bendiciones del Señor. Es por eso importante, hermano, poner atención cuando el Señor nos habla aquí en su palabra y nos dice esto. Dice que cuando alguno es tentado, dice, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Esta es otra excusa que muchos ponen. A veces dicen, no, a mí Dios me está poniendo en prueba, dice. Dios me está probando, dice. No, Dios no prueba a nadie. A nadie prueba a Dios. Él es un ser que vive en santidad. En una luz, como dice el apóstol San Pablo, inaccesible. O sea, que ahí no entra ninguna tiniebla. Dios no tiene sombra de variación. Él es luz. Y esa maldad no puede llegar a Él. Ni Él inquieta a nadie a que haga el mal. No. Él lo que hace es inquietarlo a usted, pero para que se llene del Espíritu de Dios. Pero no, mucha gente se escuda y dice, no, a mí Dios me está probando. Es Dios quien me mandó esa tentación. Y no es así. Porque Él, aquí lo dice su palabra, el Señor no tienta a nadie, porque Él no puede ser tentado por el mal. Pero como le digo, estamos cayendo a veces en este tipo de pensamiento. Y mucha gente ahí se escudan diciendo eso. Pero Dios no es el que le provoca a usted. Fíjense que la respuesta se la da en el siguiente versículo. Dice que Dios no tienta a nadie, dice. Ni Él no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Verso 14, sino que cada uno, dice, es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. O sea, son sus malos pensamientos. Es lo que le decía al principio. Cuando usted se descuida, entonces comienza a pensar en la vida vieja. Y ya usted viene y escucha, por ejemplo, una canción del pasado que a usted le gustó, muy romántica, muy bonita, y usted empieza a pensar. Allí usted ya está cayendo en la tentación. O si no, aquellos que, por ejemplo, les presentan en la televisión a veces las bebidas refrescantes ahí, les ponen la cerveza o lo que sea. Y si a ese hombre le ha gustado eso, ahí está la tentación. Y si no está en comunión con Dios, ahí cae. Ahí empieza a ceder. Al que ha sido mujerero, lo mismo. Satanás lo que hace es ponerle, o sea, mire, el enemigo sabe de qué pie cojeamos. Y si nosotros no andamos llenos del Espíritu de Dios, tomados de la mano de Dios, nutridos con su palabra, entonces Él va a hacer mella en nosotros. Él nos va a golpear duramente. Y es donde a veces después vemos a los hombres fracasados. Grandes siervos de Dios han caído por eso. Predicadores grandes, hermano.
Porque se descuidaron y dejaron que las concupiscencias de ellos mismos, sus malos pensamientos, cuando dejan de estar en la comunión con Dios, son los que generan poco a poco el que ellos caigan en las tentaciones que el enemigo les pone. Ese es el punto. Por esa razón, hermano, es importante que nosotros tengamos en cuenta que debemos de andar con la armadura de nuestro Señor. La palabra de Dios nos dice que resistamos al diablo y él huirá de nosotros. Fíjese el consejo de su palabra. Esa es la manera en que usted puede dejar de ser tentado. Porque no todos son tentados. Muchos hombres que sí están en una comunión con el Señor, y eso pues Satanás les cuesta que esos hombres piensen en una cosa mala. Pero la gran mayoría de cristianos muchas veces somos presa fácil. Pero aquí nos dice su palabra, mire, resistid al diablo, dice, y él huirá de vosotros. O sea que si usted resiste a Satanás, hermano, él mire lo que dice, no, este es por demás. Ya le presenté a la mujer que como en el mundo a usted le gustan las mujeres, le presentó una mujerona, pero usted mire, como que si no la vio. Así, tranquilo. Si le presentó allá que los amigos o alguien le ofrece una bebida de cerveza o algo, usted la mira y nada, usted está resistiendo. Si viene usted, si ha sido avaro y le presentan un negocio bonito, mira, aquí podemos hacer esto y ganar lo otro. Si usted es sabio, usted eso lo va a dejar de lado. También no cayó en esa tentación. Si usted ha sido egoísta, lo mismo. O sea, esa es la manera en que resistimos al diablo. Él lo dice el apóstol Pablo. Ahora, ¿cómo lo vamos a resistir? Esa es una. Usted va a agarrar del poder y de la fuerza que nuestro Señor Jesucristo nos da. Pero aquí nos aconseja también que seamos llenos del Espíritu Santo. Si usted es lleno del Espíritu Santo, no habrá diablo que a usted se le ponga enfrente. No habrá tentación que a usted lo haga caer. Porque usted va a estar parado en la roca inconmovible de nuestro Señor Jesucristo. Aquí también se nos habla de un joven también que fue tentado. Un joven, ¿va? Porque a veces dicen que los jóvenes, a veces piensan que los jóvenes caen rápido, que son presa fácil. Pero fíjense que aquí en la palabra de Dios muestra a un joven también. Un joven bien apuesto, dice era bien de su cuerpo, pues, y llamativo. Era José. Fíjese José. Este hombre fue vendido como esclavo y luego lo vendieron como esclavo, a Faraón, allá en la tierra de Egipto. Y Dios le dio gracia a él y el hombre lo llevó a posición bien alta. Ahí lo tenía con él, sirviéndole. Pero un día, la mujer de Potifar, ella quería seducirlo a él. Como lo vio bien hermoso, y usted sabe que un joven, pues una señora, allá andan a veces muriéndose detrás de los jóvenes, y que eso no está correcto. Pero ahí, mire, ella le decía, acuéstate conmigo a José. ¿Pero qué hizo José? Imagínense, una mujer, yo no sé cómo era, pero me imagino que si era la mujer de Potifar, era una mujerona. No sé qué nosotros hubiéramos hecho. Si nosotros nos estábamos tomados de la mano del Señor, José él sabía quién era Dios. Él sabía el respeto que tenía que tenerle al Señor. Y él le dice eso. No le dice, ¿cómo voy a hacer este mal a mi Dios y voy a pecar contra él? O sea, José sí valoró, hermano, y eso es lo que Dios nos llama, que no cedamos a la tentación, que valoremos lo que Él nos ha dado, que valoremos lo que tenemos, porque si nosotros, hermanos, cedemos a esto, es cuando empezamos a ver todo que ya no sirve las cosas del Evangelio. Ya todo lo vemos, ya ni creeremos creer en Dios. Ya muchos decimos, no, ¿para qué? Si Dios mire aquí ando afuera en el mundo, pues sí, claro, lógico, usted no nació de nuevo. O se descuidó. Porque mire, hermano, aquí esta es una guerra espiritual. La palabra de Dios nos dice que nuestra lucha, dice, no es con carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad que se mueven en las regiones celestes, contra gobernadores de las tinieblas.
Fíjese qué poder más grande, hermano, contra el que nosotros luchamos. Por eso Pablo nos dice que hay que tomar la armadura del Señor, que hay que llenarnos de su poder y de su fuerza. Porque eso es lo único que a nosotros nos va a sostener. De lo contrario, estamos perdidos. Pero si nosotros, como le digo, queremos ser victoriosos y que las bendiciones que Dios nos ha prometido vengan a nuestra vida, pues nomás llénese del Señor. Lea la palabra de Dios. Ore lo más que pueda. Mire, en estos tiempos que están tan difíciles, usted tiene que aprender a leer la palabra de Dios. Póngase meta. Diga, mire, por ejemplo, los proverbios. El libro de los proverbios es un proverbio, ahí va a adquirir sabiduría y conocimiento. Un proverbio diario que usted haga por 3 meses y usted es una persona que se le va a parar a cualquier diablo que se le ponga enfrente. Porque si usted vive como la gran mayoría, que solo asiste a la iglesia y nomás escucha el sermón, y eso es todo, es presa fácil. De la ambición, de la codicia, de la avaricia, del adulterio, de todo, hermano. Pero si usted vive en la presencia del Señor y toma esa armadura del Señor, va a ser como José. Él se mantuvo y lo quiso, mire, salir corriendo. Y le dejó la ropa a la mujer. Imagínese, ya la mujer ya lo tenía pescado, este día es mío, dijo. Pero como ese hombre andaba con el Señor, dice que lo que hizo fue, por aquí es más derecho. Mejor, como dice un dicho, león muerto que perro vivo. Algo así creo que dice el dicho, ¿va? Yo no soy tan bueno para eso, pero más o menos creo que eso es lo que... Hay un dicho que dice así. Es mejor, hermano. Porque ese hombre que le digo, que Dios le había dicho todas esas cosas, hermano, ha pasado por muchas dificultades. Su vida ha sido, wow, tremendamente amargada, vamos a decirlo así. Porque no obedeció a la palabra del Señor desde un principio. Si este varón se hubiera sostenido, Dios lo tuviera en una posición como Él le había dicho. Te voy a tener en un lugar alto. Yo no sé qué lugar era el que el Señor le había ofrecido. Pero imagínense, si Dios le dice a uno, te voy a tener en un lugar alto, es porque Él lo va a tener, no sé, tal vez un pastor, un ministerio grande. Pero por el descuido. Por eso dice aquí el apóstol, bienaventurado dice, el que soporta, porque cuando soporta y pasa esa prueba, que es la que lo acrisola, entonces dice, la corona de vida se la dará el Señor. Qué maravilloso, ¿verdad? Qué hermoso eso. Saber que el día, que cualquier tentación que sea, hermano, recuérdese quién es nuestro Señor. Recuérdese el sacrificio que Él hizo en la cruz. Y de eso usted manténgase allí firme y no le dé ni le ceda terreno a ninguna tentación que se le ponga enfrente. Por eso es que los hombres que aquí vemos ahora, los apóstoles, los profetas, Moisés, Josué y muchos siervos contemporáneos, hermano, se han sostenido creyendo en el poder que Dios les ha entregado y se han mantenido fieles a Él. Nosotros, hermanos, también somos llamados a eso. Si usted se mantiene fiel, dice, el Señor también va a ser fiel. Aunque también hay un verso que Él también nos dice, si usted es infiel, Él permanece fiel. Pero no habla de la fidelidad, que usted se va a ir a pecar y Dios va a estar fiel con usted. No, en algunas cosas pequeñas. Pero mantengámonos, hermanos, en fidelidad con Dios. Y mire, todas las bendiciones vendrán así como el Señor se las ha prometido. Si usted lo hace así, tenga por seguro que todo lo que pidiere al Padre en mi nombre, dijo su palabra, le será hecho. Esa iglesia, tenemos que dejar de lado ya esas tentaciones. Quítese de ver cosas, de hacer cosas, y sepa que cualquier cosa que a usted le llame en el pasado, que usted tuvo en la vida mundana, se la va a presentar Satanás. Y si usted cede, usted ya está fallando al Señor. Quiera Dios que esta reflexión, hermano, nos sirva a todos, porque todos estamos necesitados de eso, todos. No hay nadie que diga, no, yo ya pasé, no, nadie. Todos los días aprendemos, todos los días conocemos y todos los días tenemos que estar dependiendo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias al Señor, hermano, por esta oportunidad que me dio y poderles haber llevado esta enseñanza. No ceder
a la tentación. Esa es la enseñanza de este día. No cedamos a las tentaciones. Y Dios nos dará sus bendiciones como Él nos los ha prometido. Que el Señor les bendiga y hasta la próxima.